Y a mí, acá tenemos que poner, acá, ahí, para que me vea. Bueno, no, vengo un ratito yo nomás por las consultas que hubo eh, sobre las cuestiones del parcial que le consultaron a Nelson y no quería dejar pasar. Si bien di clase de consulta, vinieron pocos chicos. Primero quiero hacer un par de aclaraciones. Hola, buen día. Los mensajes para que contestarlos los contesto en el vía campus, es más fácil. Tengo otras redes sociales, pero no las uso para la facultad, o sea que si ustedes me mandan, vi unos mensajes en Instagram, la verdad que yo contesto vía campus, ¿sí? Salvo eventualmente el mail que sale en el campus, que o sea que en eso no habría problema. Porque es lo que consulto frecuentemente, las redes cada tanto, o sea que no las usen para comunicarse conmigo. Y si es muy urgente, llaman a la facultad y la facultad me contacta, ¿sí? Eh, lo segundo que quiero aclarar, por favor lean la información del campus, porque hacen preguntas que están respondidas en el campus, ¿sí? Cuando vean que yo no les contesto, puede ocurrir que ya esté la respuesta, como por ejemplo, ¿cómo va a ser el recuperatorio? Y ya estaba aclarado cómo era el parcial y cómo era el recuperatorio. Si bien yo lo digo en clases, por ahí no estuvieron atentos, justo no estuvieran en esa clase, por favor lean la información. Hay fechas que la facultad ya las determina de antemano como el especial. La fecha del examen especial nos dan una semana. No es que ustedes hacen el examen y cuando ustedes tengan gana pueden hacer el especial, ¿sí? Y para hacer el especial necesitan tener aprobado el segundo parcial. O sea, si les fue mal en el examen y en el recuperatorio, van a tener derecho al especial siempre y cuando aprueben el segundo parcial, en primera o en segunda instancia. Lo dijimos a principio de año, pero bueno, si hay alguno que no le quede claro. Con respecto a la nota del parcial, cómo la calculamos, cada cátedra, todos tenemos el mismo reglamento académico que lo elabora el Consejo Directivo de la facultad, digamos. Las notas que se ponen son de 1 a 10, tienen que ser números enteros, o sea que 5,75, 6,25, esas notas no las van a ver en Ciudad Guaraní, tenemos que poner 3, 4, 5, 6, 7. Son números enteros, ¿sí? Por reglamento de la facultad. Esa la primera aclaración. Y después, ¿cómo se calcula la nota de cada parcial? Cada cátedra tiene sus reglas. Nosotros este año, a partir de este año, hemos decidido incorporar a la evaluación lo que ustedes hacen en los prácticos. Nosotros consideramos que es valiosa la actividad y que le den el justo lugar a los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos tienen que por lo menos llevar leído el material, si no, no sirve el práctico. Si ustedes no tienen ni idea que van a hacer el práctico, son 2 horas que están perdiendo el tiempo. No digo que se lleven el conocimiento en profundidad, pero ustedes en el teórico ya tienen, nosotros les damos los teóricos antes que tengan el práctico, o sea que ahí tienen una primera visualización del tema. Pueden consultar los videos si les da mucho trabajo de entrada, mirar la bibliografía, que siempre es más compleja, sabemos, todos los años se quejan de eso, pero nosotros no elaboramos personalmente, no hay una bibliografía que la elabore en la cátedra y tenemos que recurrir a los libros disponibles. Dentro de los disponibles elegimos los que más se adecúan a este curso, ¿sí? Y son los que hay, porque están en la universidad, ya no están en la escuela secundaria, ¿sí? Ustedes pueden consultar otra bibliografía, pero tengan cuidado de que sea confiable, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la nota? El 90% de la nota del parcial es lo que ustedes se sacan en el examen digital. Y el 10% es la nota que se sacaron en los trabajos prácticos. Para hacerlo más concreto y práctico, nosotros decidimos poner en juego 50 puntos, ¿sí? En total, de los cuales 5 corresponden al práctico y 45 a los conceptos teóricos que también los analizan en los prácticos,
¿sí? Entonces son 45 puntos del examen digital y 5 puntos como máximo del examen, de las actividades de los prácticos. La nota de los prácticos los ponen los profesores de prácticos. Hemos acordado algunos criterios, pero ante cualquier duda de esa parte de la nota, la consultan con los jefes de trabajo prácticos. ¿Sí? Yo recibo solo la nota 1, 2, 3, 4, 5 que nos pone, que me mandan el profesor. Yo no estoy en los prácticos, ni Nelson tampoco, así que nos atenemos a la nota que nos ponen, que les mandan ellos. Les recomiendo que les pregunten a los profesores con qué criterio, sobre todo para esta segunda etapa. Quedan 4 prácticos más a partir de hoy. Estaría bueno que tuvieran el máximo puntaje posible porque eso los puede ayudar para a la hora de aprobar el parcial, ¿sí? Entonces, de los 50 puntos para aprobar es el 60%. La facultad nos dice que con 6 se aprueban en el primer cuatrimestre y para la promoción, ¿sí? A partir del segundo cuatrimestre las reglas cambian. Solamente para las materias del primer cuatrimestre son del ciclo introductorio, formación básica, se llaman las materias que tienen en el primer cuatrimestre, se promociona con 6. Del segundo cuatrimestre en adelante las reglas cambian, ¿sí? Ya estas reglas no las decidimos nosotros, estas reglas también las decide la facultad. O sea que tienen un coloquio integrador, todo eso lo decide la facultad, la manera de evaluar. Entonces, el 60% de los 50 puntos tienen que ser 30 puntos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Ustedes hacen el examen digital y aparte de decirle un porcentaje, nosotros no miramos eso. Nosotros miramos la cantidad de respuestas correctas que ustedes también las pueden ver. Si ustedes tuvieran 30 respuestas correctas y en el práctico se sacaron un punto, aprueban, porque 30 puntos es un 6. Pero supongamos que tienen 25 respuestas correctas y en el práctico se sacaron 5 puntos, les da 30 puntos y se sacan un 6. De ahí para arriba, ¿no? Si ustedes se sacaron 25 puntos, pero en el práctico se sacaron 2 puntos, no aprueban. O sea, 2 compañeros que sacaron en el examen digital el mismo porcentaje, uno puede estar aprobado en el parcial y otro no. ¿Sí? ¿Se entienden? Porque se valora lo que hicieron en el práctico. No sé, los que están de manera digital están entendiendo esto o no, o quieren que les aclare alguna otra cosa. No, no se entiende bastante bien. Los chicos que están acá, ¿entendieron? Bueno, yo para no quitarle más tiempo a Nelson. De todas maneras, si a alguno le queda todavía dudas, el miércoles cuando nos encontremos de manera presencial o virtual, me vuelven a preguntar. Hola, buen día. No quiero quitarle más tiempo a Nelson y si tienen alguna duda específica de ustedes que no sea general, o pueden venir acá y preguntarme al final de la clase teórica, los atiendo, o se conectan conmigo por el campus, no hay problema, ¿sí? Pero fíjense que no es la respuesta antes, si es por el cronograma o todas esas cuestiones ya están estipuladas y están en el campo. Así que fíjense si la información está en el campo y si no me consultan no hay problema, ¿sí? Lo volvemos a explicar todas las veces que haga falta. Pongan ganas, quedan 4 prácticos, es la última etapa, yo sé que es duro el primer año, a todos les cuesta, ahora llueve, no les queda otra que estudiar, así que aprovechen este tiempo, es intenso, sí es intenso. Todos pasamos por la facultad, pero van a ver que cuando les toque trabajar van a añorar este tiempo también. Es un tiempo de aprendizaje intenso. Ustedes tienen las mentecitas listas para aprender todo, así que aprovechenlo. Y aprovechennos a nosotros también. Ustedes pregunten, todas las dudas que tengan, pregúntenos. Puede ocurrir que haya cosas que no sabemos, por supuesto, pero todo lo que podamos lo vamos a acompañar para que les vaya bien, aprueben el segundo parcial, si alguno tiene algún resbalón en el primer parcial, todavía tiene el especial. Bueno, los dejo con Nelson, gracias, hasta luego. Gracias, Rosita. Bueno, chicos, ya me organizo bien y vamos a continuar con la clase de hoy, que es tejido nervioso.
Profe, ¿está hablando? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Bien. Recién recordábamos con los compañeros acá los 4 tipos de tejidos: nervioso, muscular, epitelial y conectivo. ¿Sí? Son los 4 Cuando vos tipos de... cambias la imagen, no se cambia acá en la presentación. A ver, un segundito. Se ve que cambió la imagen en la pantalla chiquita, pero no en la Sí. grande. A ver, chicos, un segundito. Denme un segundo que le voy a consultar a la chica acá del sistema, ¿saben? Ya vengo. Ahí se ve la pantalla, pero no se lo escucha a usted. Estaba el micrófono apagado, chicos. Profe, ¿puedo volver a la anterior, por favor? Porque no se Sí, escucha nada.
Si puedes poner la anterior, la del cuadro. Esa. ¿No? ¿Cómo decís que haga? Ajá. Bueno. Sí, 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 sí. Bueno, dale. Perfecto. Ahí se abrió algo. Ahí se abrió algo. Sí, yo conozco con usted. Aquí había llegado también. Aquí ya había llegado. Bueno, chicos, un segundito. Perdón por los inconvenientes, pero la tecnología es así. Les contaba entonces que el sistema nervioso es uno solo, ¿sí? Y para poderlo estudiar mejor, se lo divide en lo que es sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar compuesto por lo que es el encéfalo y la médula espinal. Y a su vez el encéfalo va a estar compuesto por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Por otro lado, el sistema nervioso periférico también se va a dividir en dos: sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático va a estar formado por los nervios sensitivos, los motores y los nervios mixtos. ¿Sí? Sistema nervioso somático va a estar formado por los nervios sensitivos, los nervios motores y los nervios mixtos. Cuando se dice mixtos significa sensitivos y motores. ¿Sí? Por otro lado, el sistema nervioso autónomo, va a estar formado por el sistema nervioso simpático por un lado y el parasimpático por el otro. ¿Estamos hasta ahí? Pueden sacarle una foto los que están acá, porque en cualquier momento se vuelve. Bueno, dijimos entonces cerebro, cerebelo, el tronco encefálico. Se borró. Profe, con la flechita azul. A ver. La tecnología no es lo mío, aparte, Ulises. Bueno, y entonces, y médula, ¿sí? Cerebro, tronco encefálico, cerebelo y bulbo raquídeo por un lado, y por otro lado la médula espinal. Bueno, dijimos que también estaba el sistema nervioso simpático y el parasimpático. ¿Cómo van estos a influir sobre nuestro organismo? Por ejemplo, el simpático produce taquicardia. Cuando se estimula el sistema nervioso simpático, una taquicardia que nuestro corazón empieza a latir o a palpitar más fuerte. En cambio, el parasimpático lo que hace es producir una bradicardia, es decir, una disminución del ritmo cardíaco. Por ejemplo, en la pupila, el parasimpático la dilata. ¿Vieron cuando hay accidentes en las películas? Muestran al médico que le hace con una lucecita que le ilumina los ojos. Era para ver si tiene problemas neurológicos o daños neurológicos.
por el sistema nervioso simpático. Y se dilata la pupila, si se dilata la pupila está bien, porque cuando hay luz, en realidad, cuando hay luz, la pupila se contrae, ¿sí? Para filtrar la luz. Y cuando está oscuro, nuestras pupilas se agrandan. Eso tiene que ver con el estado del sistema nervioso simpático y parasimpático. Bueno, y así, lo que uno inhibe, el otro estimula. Uno contrae la vejiga, el otro la relaja. Bueno, básicamente esa es la idea de que lo que uno estimula, el otro no. Vamos a la unidad básica del sistema nervioso, que es la neurona, cuya función principal es la conducción del impulso nervioso. Entonces la unidad básica del sistema nervioso es la neurona. ¿Y cuál es la función de la neurona, que es una célula nerviosa? Es la de permitir el impulso o de permitir la conducción del impulso nervioso. Bueno, de acuerdo a su forma, pueden ser redondeadas, ovales, piramidales, aplanadas. Hay muchas formas de neuronas, ¿sí? Y de acuerdo al número de prolongaciones, pueden ser bipolares, multipolares o pseudo-monopolares. El prefijo pseudo significa que parece, pero no es, ¿sí? Bueno, en esencia lo que quiero decir con este power es que no existe una única forma de neuronas, sino que son variadas y también se las puede clasificar dependiendo del número de prolongaciones en neuronas bipolares, multipolares o pseudo-monopolares. Por otro lado, tenemos las células de la glía. Todo esto está en el sistema nervioso, ¿sí? Tanto las neuronas como las células de la glía. La función de las células de la glía o neuroglía son tres. Sirven de sostén, de nutrición y para la defensa del sistema nervioso, ¿sí? Las células de la glía, que ahora vamos a ver cuáles son, cumplen tres funciones muy importantes, que es sostener el tejido, nutrirlo y también para la defensa del tejido nervioso. Esa función las van a cumplir las células de la glía o de la neuroglía. Cualquiera de las dos formas está correcto. Ahí tenemos una imagen de lo que es una neurona. Otra imagen. Bueno, la estructura de una neurona tipo, la neurona clásica, va a tener algo que se llama cuerpo, soma o pericarion, ¿sí? Son sinónimos. Cuerpo, soma o pericarion. Dentro de ese cuerpo, soma o pericarion, vamos a encontrar un núcleo con un nucleolo prominente, porque las neuronas son células que siempre están activas, aunque estemos durmiendo, siempre están activas, ¿sí? Vamos a tener que en el cuerpo de esta neurona, de esta célula nerviosa, también va a haber retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Hay unas estructuras particulares que solamente las vamos a encontrar en el cuerpo de las neuronas, que se llaman cuerpos de Nils. Vieron que ahí dentro del paréntesis dice polirribosomas. Esa palabra polirribosomas significa que se van a juntar, se van a unir muchos ribosomas. Por lo tanto, van a producir proteínas, ¿sí? Los ribosomas están asociados a la síntesis de proteínas y en particular
estos polirribosomas que van a formar los cuerpos de Nil, van a formar los neurotransmisores. Eso anótenlo porque es algo que siempre se suele preguntar. Primero, ¿qué son los polirribosomas? ¿Dónde se encuentran y qué función cumplen? La función que cumplen esos polirribosomas o cuerpos de Nils es de producir proteínas, específicamente neurotransmisores, ¿sí? Esos neurotransmisores son proteínas. Aparte de eso, también vamos a encontrar el aparato de Golgi, mitocondrias y también elementos del citoesqueleto como los microtúbulos, que acá en particular se van a llamar neurotúbulos, y también los microfilamentos, que como se trata del tejido nervioso, se van a llamar neurofilamentos. ¿Sí? Entonces, un consejo que yo siempre les doy: estudien haciendo dibujos. Entonces, esta estructura se llama cuerpo, soma o pericardio. Dijimos que va a tener un núcleo y un nucleolo prominente porque es una célula con mucha actividad. También va a tener retículos endoplasmático liso, rugoso. Recuerden que el rugoso siempre va pegado al núcleo. Después liso, va a tener aparatos de Golgi, va a tener mitocondrias y también va a haber neurofilamentos por todo el neuroplasma. Bueno, y que van a estar unas estructuras particulares que se llaman cuerpos de Nils, que son polirribosomas. Esos cuerpos de Nils, que es la unión de muchos ribosomas, van a formar a los neurotransmisores. La computadora está rechiflada porque está haciendo esto. ¿Cómo? Qué inteligente. Hay una mosca, chicos, que está acá en el... y toca, y como es muy sensible la cámara, está pasando ella la clase. Bueno, entonces, la mayoría de las organelas que tiene una célula, ¿sí? Porque es una célula nerviosa, es decir, que va a tener una membrana plasmática, va a tener citoplasma, va a tener retículo endoplasmático liso, rugoso, núcleo, nucleolo, Golgi. Pero, por ejemplo, acá, estos que son los cuerpos de Nils, que dijimos que son polirribosomas, que es la unión de muchos ribosomas, van a ser los encargados de formar los estas sustancias. Me fue de la cabeza. Ya me va a venir. Cumplí 50 años el miércoles, por las dudas. Los neurotransmisores. Feliz cumpleaños, profe. Gracias. Los neurotransmisores, que son las sustancias que van a transmitir la información de una célula nerviosa a otra o a una fibra muscular para cumplir determinada acción. Entonces, eso, los chicos que están acá presentes, no sé si los que están conectados alcanzaron a ver, dibujé un soma, que es una de las estructuras. ¿Esto cómo se achicará? Bueno. A ver si me queda grande. Ah, sí quedó todo agrandado. Con esta. Espera un poquito. A ver. Ay. Sí, la máscara que... Anda una mosca que se para en la pantalla y cambia todas las imágenes. Bueno, entonces dijimos, toma pericardium de la neurona, que es una célula nerviosa, tenía el núcleo con nucleolo prominente, retículo endoplasmático rugoso, liso, los cuerpos de Nils, aparato de Golgi, mitocondrias,
microtúbulos, que acá en particular se van a llamar neurotúbulos. Este elemento del citoesqueleto es muy importante porque es el encargado de trasladar las vesículas que se van a generar, las vesículas con los neurotransmisores que se van a generar en los cuerpos de Nils, va a llevarlo desde el soma hasta el pericarion, que es la porción terminal de la neurona, ¿sí? Recuerden eso, los microtúbulos, que acá se llaman neurotúbulos, van a ser los encargados de transportar las vesículas con los neurotransmisores hasta el telodendrón o la porción final de la neurona. Por otro lado, otra estructura... De nuevo, ¿Cómo? si lo puede repetir de nuevo. Sí. Que las estructuras del citoesqueleto, recuerden que son los microtúbulos, microfilamentos de actina y los filamentos intermedios. Acá la neurona van a tener nombres particulares. Los microtúbulos se van a llamar neurotúbulos y los microfilamentos se van a llamar neurofilamentos, ¿sí? Bien, dicho esto, lo que yo les decía es que es a través de los neurotúbulos, cuya función es la de mover cosas dentro de la célula, así como el microtúbulo mueve cosas, acá se llama neurotúbulo, pero no deja de ser un microtúbulo, ¿sí? Los neurotúbulos van a mover las vesículas que van a ser producidas o sintetizadas por los cuerpos de Nils, son los que van a contener los neurotransmisores. Esas vesículas se van a formar en el cuerpo, soma o pericarion, pero tienen que atravesar toda la estructura de la neurona hasta el final, que se llama, esa porción final se llama telodendrón. Después, cuando veamos sinapsis, van a ver cuál es la función de ese neurotransmisor que fue transportado por el neurotúbulo. Bien, les decía que otra estructura que vamos a encontrar, aparte del cuerpo soma-pericarion de la neurona, son las dendritas. Desde el cuerpo soma-pericarion van a producirse como ramificaciones, ¿sí? Y esas ramificaciones múltiples se llaman dendritas. Es por esas dendritas que va a entrar la información proveniente de otra neurona. Esa información entra por la dendrita, llega al cuerpo soma o pericarion y es procesada. Y por último tenemos como una prolongación más gruesa, única, ¿sí? Las dendritas son múltiples, son muchísimas. Y va a tener una sola prolongación más gruesa que se llama axón. ¿Sí? Y ese axón tiene una porción que se llama cono terminal, donde ya la parte final, cono terminal, o telodendrón. ¿Sí? Entonces, una neurona en general tiene un cuerpo soma o pericarion. Ese cuerpo va a tener un núcleo, un nucleolo, mitocondrias, retículos endoplasmáticos rugosos, liso, Golgi, todas las estructuras de una célula normal, y en particular una estructura que se llaman cuerpos de Nils, que son polirribosomas, es decir, la unión de muchos ribosomas, donde se van a sintetizar o producir los neurotransmisores que van a ser guardados en una vesícula, y esa vesícula va a ser transportada desde el cuerpo soma o pericarion, todo el recorrido hasta la porción terminal de la neurona que se llama telodendrón. Es decir, va a atravesar todo el soma o cuerpo de la neurona, todo el axón, hasta llegar a la porción terminal dendrón. Bien. Bueno. Esto sería el cuerpo soma pericarion, el núcleo, el nucleolo. El axón, que yo les dije que era una prolongación única y más gruesa,
se llama axón o fibra nerviosa, transmite el impulso nervioso desde el soma a otra estructura, ¿sí? Es uno solo por neurona. Aquí la membrana plasmática, como conocemos de una célula común que le decimos membrana plasmática, se va a llamar axolema, ¿sí? Porque estamos hablando del axón. Axolema, membrana plasmática, se llama axolema. Y el citoplasma se va a llamar axoplasma. Después tenemos los filamentos intermedios, que dijimos que se llaman neurofilamentos. Igual que los microfilamentos, también se van a llamar neurofilamentos. Microtúbulos, que acá se van a llamar neurotúbulos. Vamos a encontrar mitocondrias. Vesículas sinápticas, que es donde se van a transportar los neurotransmisores, y el telodendrón, que es la porción terminal de la neurona. Bueno, acá tenemos más o menos la imagen, el esquema que les dije. Toda esta parte de acá es el cuerpo soma o pericardio. Esa célula va a tener un núcleo con un nucleolo. Desde el cuerpo soma pericarium van a partir varias ramificaciones, ¿sí? Como las ramas de un árbol. Esas son las dendritas. Después va a haber una estructura particular que se van a llamar cuerpos de Nils, que son polirribosomas, es decir, la unión de muchos ribosomas que van a sintetizar o producir los neurotransmisores. Esos neurotransmisores se van a guardar en vesículas, y quien los va a mover desde el cuerpo soma o pericarium hasta el telodendrón son los neurotúbulos. Bueno, aparte de acá en el cuerpo soma vamos a encontrar las otras organelas. Dijimos rugoso, Golgi, liso. La neurona en particular tiene poco desarrollado el retículo endoplasmático liso. ¿Alguien sabe cuáles son las dos propiedades que tiene el retículo endoplasmático liso? En realidad tiene 4, pero las funciones: síntesis de Era lípidos, de proteína, no, de lípidos. sí, Y almacena Calcio. calcio, muy bien, produce hormonas esteroides y detoxificación de las células hepáticas. Esas 4 funciones las produce el retículo endoplasmático liso. Es decir, que si hay poco retículo endoplasmático liso, básicamente las dos importantes que las dos funciones importantes que nos sirven a nosotros en este tema en particular es el almacenamiento de calcio, porque después va a haber un tema que se llama sinapsis, que es cómo se transmite el impulso nervioso, ¿sí?, de una célula a otra. Y ahí vamos a precisar lo que es el ion calcio. Y al tener poca producción la propia neurona, ese calcio lo va a tomar del medio extracelular. Bien, continuando con la descripción de la neurona, dijimos que había una prolongación única, más gruesa, que es el axón, ¿sí?, que también sale del cuerpo soma o pericarium, y tiene una porción final que se llama telodendrón. Dijimos que existían diferentes tipos de neuronas, como por ejemplo las unipolares, que son típicas en los invertebrados y en la retina del ojo. Las bipolares también las vamos a encontrar en la vista, en el olfato, el sentido del equilibrio. Y por último las multipolares, que son las más numerosas de los organismos vertebrados, y van a intervenir en todo lo que sea tacto y movimiento. Vamos ahora
esa lo que acabamos de describir era una neurona clásica o neurona tipo. Después dijimos, recuerden que la neurona dijimos que era la unidad básica y funcional del tejido nervioso. Pero no existen solamente neuronas como células. Hay otras células que dijimos que se llaman células de la glía o de la neuroglía. Dentro de este grupo vamos a encontrar, por ejemplo, unas células que se llaman astrocitos fibrosos y también astrocitos protoplasmáticos. Son células de la glía, astrocitos fibrosos y astrocitos protoplasmáticos. Otra célula que vamos a encontrar son los oligodendrocitos. Esos los vamos a encontrar específicamente en todos los órganos que formaban el sistema nervioso central. Las células de Schwann las vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico. Y por último vamos a encontrar los microgliocitos, que son células que van a tener la función de defensa del sistema nervioso. Tanto los oligodendrocitos como las células de Schwann, la función principal que tienen es de producir o sintetizar una sustancia que se llama mielina, como miel, pero que termina en ina, mielina. Es una sustancia grasa y que va a servir de aislante. Voy a subir un segundito para contarles algo. Las células nerviosas, las neuronas, pueden o no tener mielina, ¿sí? Y esa mielina se va a ubicar específicamente en el axón. Entonces, si estamos en el sistema nervioso central, la célula que va a ser la encargada de producir mielina son los oligodendrocitos. Y si estamos en el sistema nervioso periférico, quien va a sintetizar la mielina son las células de Schwann. Esa célula se va a ir envolviendo alrededor del axón, no cubre todo el axón, ¿sí? Supónganse, se va a poner una por acá, otra un poco más abajo, otra un poco más abajo, y va a ir envolviendo por varias capas. El motivo de que estén esas células es que van a formar una forma de aislante. Por donde hay células de Schwann o donde hay oligodendrocitos, el impulso nervioso no va a poder ser transmitido. Entonces, pero esto no es malo, es bueno, porque ese impulso va a realizar una acción que se llama saltatoria, ¿sí? Se va a convertir en un impulso saltatorio, es decir, que va a ir saltando por los espacios donde no hay mielina, ¿sí? Recuerden que si acá hay una célula de Schwann, hay otra acá y hay otra acá, los espacios donde no hay mielina, por ahí se va a ir pasando en forma saltatoria el impulso nervioso y se llama impulso saltatorio. Ese impulso saltatorio solamente lo puede hacer cuando esa neurona tiene mielina. Si la neurona no tiene mielina, la información que se produzca acá en el cuerpo somato-pericarion necesariamente va a tener que transmitirse desde el cuerpo somato-pericarion a lo largo de todo el axón hasta llegar al telodendrón. Pregunta: ¿qué tipo de impulso les parece que va a ser más rápido? ¿Las células que tienen mielina o las células que no tienen mielina? Las que tienen mielina, justamente por el impulso saltatorio. Recuerden eso, porque siempre se confunden las células que tienen mielina con las que no tienen mielina, el impulso saltatorio y demás. Bueno, repasamos de nuevo las células de la glía. Dijimos que hay células que se llaman astrocitos fibrosos y astrocitos protoplasmáticos. Los oligodendrocitos, que son los que producían mielina en el sistema nervioso central. Las células de Schwann, que también producen mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Y por último, los microgliocitos,
que son células que van a intervenir en la defensa del sistema nervioso. Acá tenemos una imagen de los astrocitos fibrosos, los protoplasmáticos, los oligodendrocitos y los microgliocitos. ¿Cuál es la función de cada uno? Los astrocitos protoplasmáticos tienen prolongaciones cortas y rígidas, sostienen los cuerpos neuronales o somas, y por otro lado los astrocitos fibrosos tienen prolongaciones largas y finas y sostienen los vasos sanguíneos, ¿sí?, que nutren al sistema nervioso. Recuerden que tienen dos funciones totalmente diferentes. Unos van a sostener al cuerpo soma pericardio de las neuronas y tienen prolongaciones cortas y rígidas, que son los astrocitos protoplasmáticos. En cambio, los astrocitos fibrosos tienen prolongaciones más largas y finas y sostienen a los vasos sanguíneos. Acá tenemos un astrocito fibroso, ¿sí?, prolongaciones largas y finas. Y van a sostener a los vasos sanguíneos. Los protoplasmáticos tienen prolongaciones más cortas, más gruesas, y van a sostener el cuerpo o soma de la neurona. Los oligodendrocitos, sería esta célula acá, este es el axón, y va a envolver, ¿vieron que parece acá como una espiral? Es porque esa célula ha envuelto varias veces ese axón. Y acá hay un espacio que está desprovisto de mielina. Y supónganse que acá arriba o acá abajo hay otro espacio desprovisto de mielina, entonces ese impulso nervioso va a ir saltando de espacio desprovisto de mielina, que en realidad tiene un nombre que se llaman nodos de Rambier. Nodos de Rambier. El impulso saltatorio va a ir saltando de nodo de Rambier a nodo de Rambier. ¿Qué son los nodos de Rambier? Son los espacios que no tienen mielina, ¿sí? Espacios desprovistos de mielina. Bueno, el oligodendrocito tiene pocas prolongaciones, sostiene los axones, producen la vaina de mielina, y la mielina es una sustancia grasa que actúa como aislante. Les tiene que quedar bien claro eso, que si la mielina es una sustancia grasa que actúa como aislante, no va a dejar pasar la transmisión del impulso nervioso. Y ya les contaba acá, los nodos de Rambier son los espacios desprovistos o que no tienen mielina, ¿sí? Desprovistos o carentes de mielina. Les cuento medio rapidito, a ver. La sinapsis es el lugar o sitio donde se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. Un segundito que voy a dibujar algo en el pizarrón.
Profe, no se escucha. Si está hablando, no se escucha. No estaba hablando, fui a buscar marcadores, chicos. Ahora recién lo prendo. Estamos viendo, entonces, dijimos sinapsis, que es el lugar o sitio donde se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. Para eso es necesario, para que se pueda hablar de una sinapsis, que se cuente con 3 elementos básicos y fundamentales. Una membrana presináptica, ¿sí? Una membrana presináptica de una neurona presináptica. Un espacio o brecha sináptica y del otro lado una membrana postsináptica, ¿sí? Es decir, se van a necesitar 2 membranas y el espacio que las separa. A una de las membranas se la va a llamar membrana presináptica, porque está antes, y a la otra se la va a llamar membrana postsináptica. Y el espacio que queda entre ambas se llama espacio o brecha sináptica o hendidura sináptica. Entonces, membrana pre y membrana post sináptica y espacio sináptico. Membrana presináptica sería la de esta célula. Esta sería el espacio, brecha o hendidura sináptica. Y por acá tenemos la otra membrana, que es la membrana postsináptica. Recuerden que esto es la porción terminal, es el telodendrón. Es la porción terminal del axón. Y acá, en este caso, se va a continuar con otra neurona, pero también podría continuarse con una fibra muscular, porque el sistema nervioso y el sistema muscular están íntimamente relacionados para poder ejecutar nosotros los movimientos, para poder, nosotros cuando tocamos una superficie sabemos que es lisa, que es rugosa, que está fría, que está caliente, pues tiene que ver mucho con todos los sentidos, ¿sí? El tacto, el olfato, la vista, el oído. Todo eso es la sincronicidad en lo que es el sistema nervioso y el sistema muscular. Bien. Dijimos entonces que esta sería la membrana presináptica. ¿Vieron estas bolitas en color verde? Son vesículas que van a transmitir el neurotransmisor. A ver si prestaron atención. ¿Dónde se producían los neurotransmisores? ¿Las polirribosomas? Muy bien, excelente. Esos polirribosomas, que se llaman cuerpos de Nils, van a sintetizar o producir los neurotransmisores que van a ser envueltos en una vesícula y que van a ser transportados por ¿quién? Desde el cuerpo soma pericarion hasta el telodendrón. A través de Microtúbulos. los neurotúbulos, muy bien. Recuerden que los neurotúbulos no son más que los microtúbulos, pero que reciben un nombre particular al tratarse del sistema nervioso. Se llaman neurotúbulos y esos van a arrastrar o mover las vesículas de neurotransmisores que van a producir los polirribosomas o cuerpos de Nils en el soma, los van a arrastrar hasta el telodendrón a través de vesículas. Esas vesículas, que las vemos acá, tienen que romperse para poder liberar el neurotransmisor hacia el espacio o hendidura sináptica y que ese neurotransmisor llegue hasta la otra membrana, a la membrana postsináptica. Como les dije hoy, la neurona tiene poco desarrollado el retículo endoplasmático liso, que una de las funciones del liso era almacenar calcio. Entonces no tiene calcio suficiente para romper esas vesículas. ¿Y cómo lo resuelve la célula? Va a arrastrar calcio de afuera, ahí está el símbolo de calcio, por los canales de calcio.
a través de los canales de calcio. Recuerden cuando vimos transporte a través de la membrana, esos canales son canales de proteínas, canales iónicos, y van a ser específicos para el calcio, son canales de calcio. Entonces toman calcio de afuera, del medio extracelular, lo meten adentro de la célula, ese calcio lo que va a producir es que esa membrana se rompa, la membrana de la vesícula se va a fusionar, va a formar parte de la membrana presináptica y el neurotransmisor va a ser liberado hacia la hendidura o brecha sináptica y el destino final de ese neurotransmisor es la membrana postsináptica, ¿sí? Para poder transmitir la información de ese neurotransmisor. Y acá en la membrana postsináptica, en la membrana que sigue, va a haber receptores específicos, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que si este neurotransmisor, supónganse, es acetilcolina, los receptores específicos que se van a abrir son los receptores de acetilcolina. Este neurotransmisor no va a pegarse a otro, o no va a entrar por otro canal que no sea el canal de acetilcolina. Esa es básicamente la idea de lo que es una sinapsis. Básicamente, haciendo un resumen, tienen que saber que una sinapsis está compuesta por 3 elementos: la membrana presináptica, la hendidura o brecha sináptica y la membrana postsináptica. Que los neurotransmisores se van a sintetizar o producir en los polirribosomas, que se llaman cuerpo de Nils, que van a ser envueltos en vesículas. Esas vesículas van a ser arrastradas desde allá arriba, desde el cuerpo, soma o pericarion, a lo largo de todo el axón y van a terminar acá en el telodendrón. Y esa membrana va a ser, la vesícula se va a romper gracias al calcio que va a ingresar por canales de calcio desde el medio extracelular. La membrana de la vesícula se va a formar parte de la membrana presináptica. Los neurotransmisores van a salir al espacio o hendidura sináptica y el destino final es la membrana postsináptica. Acá pueden pasar algunas cosas. En este espacio o hendidura sináptica hay enzimas que pueden atacar estos neurotransmisores y los pueden degradar, romper, ¿sí? También puede pasar de que ese neurotransmisor llegue exitosamente a la membrana postsináptica y continúe su viaje, o ese neurotransmisor puede volverse a meter dentro del telodendrón, nuevamente envolverse en una vesícula y quedar almacenado en el soma. Esas son las 3 posibles destinos de los neurotransmisores: continuar su viaje hacia la membrana postsináptica, ser degradados, ¿sí? Se destruyen acá en la hendidura sináptica por enzimas, o también pueden volver a través de lo que se llama flujo retrógrado, ¿sí? Recuerden que hay algo que se llama flujo anterógrado, que sería lo normal, que desde el soma va hacia adelante transportando esa vesícula hasta el telodendrón. Pero puede ocurrir el mecanismo inverso cuando se vuelve a incorporar desde acá, desde la hendidura, nuevamente el neurotransmisor puede envolverse nuevamente en una membrana, en una vesícula, y ser arrastrado por los neurotúbulos en sentido inverso. Se llama sentido retrógrado y queda almacenada nuevamente en el soma para cuando se necesite. Bueno, el tipo de sinapsis axosomática. ¿A qué les suena axosomática? ¿Es algo que ocurre en el axón? O sea, una sinapsis, recuerden que era como la unión de 2 cosas, ¿sí? Separadas por el espacio o hendiduras sinápticas. Acá la sinapsis, si yo digo que es una sinapsis axosomática, se va a unir la membrana del axón con la membrana de un soma, axosomática, ¿sí? Son
dos partes de la neurona que se va a unir. El axón por un lado, el axón de una neurona por un lado, con el soma de la otra. Y si digo axónica, entre axones, muy bien, el axón de una neurona se va a unir con el axón de otra neurona para formar la sinapsis. Este sería un axón y esta sería otro axón. Entonces, axónica. En el caso anterior, este era un axón y este era el cuerpo, axosomática. Axodendrítica, se va a unir el axón de una neurona con la dendrita de otra neurona. Y por último, la dendrodendrítica se van a unir. En realidad, cuando yo digo se van a unir, no es que se unen, sino que se acercan y siempre va a haber, recuerden, el espacio o hendiduras sinápticas. Sería una dendrita y otra dendrita. A eso se llama dendrodendrítico. Bueno, chicos, hasta acá el tema de hoy. No es difícil, tienen que aprenderse algunos nombrecitos nuevos nomás, pero es súper sencillo. Tienen que saber describir una neurona, cómo está compuesta, cuál es la función de la neurona, las células de la glía, cuáles son, cómo se llaman, y las funciones. Y básicamente esto que les acabo de dar un pantallazo, que es la sinapsis. ¿Alguna duda del tema? Hablen ahora o callen para siempre, chicos. No, ninguna duda. Bueno, muy bien. Cualquier duda, Ulises, ya saben, nos escriben por el campus, que es el medio de comunicación. Bueno, los que están acá presentes me firman una hojita y los que están conectados, que tengan una excelente semana en todas las materias, estudien fundamentalmente biología y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes con tejido muscular. Listo, profe. Que pasen bien, chicos. No, profe. Chau, chau. No, profe. Hasta luego. Chau, chau.